Bueno, buenas noches. eh, Gracias por esta invitación a, a cerrar el festival Byte Footage. Yo hoy no voy a pasar imágenes, extrañamente. Mi intención, de alguna manera, es aportar, por cierto, a lo que podríamos pensar, hola Manu, como un marco teórico de este festival. El imaginario de un archivo de imágenes potencialmente infinito y mundialmente disponible no surge en nuestro siglo ni en el siglo pasado. Es un imaginario que se forma típicamente en el siglo XIX. Fue la invención y la pronta difusión de ese nuevo mecanismo de la fotografía en 1839 la que instigó la aparición de esta idea completamente nueva. Y decimos imaginario en el sentido estricto, fuerte de la palabra, porque lo que hemos llamado alternativamente sociedad de la información, sociedad de la imagen, cultura de los medios masivos de comunicación, etcétera, no existía todavía en aquel momento. Es decir, que la aparición novedosa de la fotografía inspiraba a los hombres de aquel tiempo a imaginar un futuro. La próxima guerra europea nos llegará a través de fotos de las batallas, afirmaba a mediados del siglo XIX Oliver Wendell Holmes, con una fría lucidez que hoy nos sorprende. Y más aún, precediendo en más de 70 años al famoso planteo de Walter Benjamin sobre la reproductibilidad fotográfica, la pérdida del aura, ¿no? En términos de la devaluación de la unicidad material del original, que tantos conocemos, ¿no? Digo, precediendo en más de 70 años a Walter Benjamin, este científico y diletante estadounidense se preguntaba, ¿para qué queremos un coliseo, un panteón, únicos y lejanos y sometidos al desgaste del tiempo? Que entreguen su pellejo para una fotografía infinitamente reproducible y económicamente transportable, y podemos dispensarnos del viejo peso de la materia. La información como entidad alada y ubicua. Sentimos aquí también la presencia de una utopía, bien distinta de la de Walter Benjamin, por cierto, pero utopía al fin. Walter Benjamin, recordemos, pensaba como un político revolucionario, los medios masivos como liquidación de la cultura como privilegio de una clase burguesa rica. Pero la lucha de clases no estaba en el horizonte de estos hombres del 1900 que profesaban la fe del cientificismo, del positivismo científico, ¿no? Y que hacían verdaderas apologías de la máquina y de la tecnología como sinónimo de un progreso universal. Ellos hablan de un futuro imaginario en nombre de la humanidad. Este imaginario carece de sombras y de fisuras porque también la captura fotográfica era pensada en estos círculos científicos intelectuales como un mecanismo perfecto y la fotografía como una imagen de objetividad absoluta. No era una imagen ni realizada ni mediada por la subjetividad humana. De allí el uso recurrente en estos escritos de la voz pasiva. Y así pensaban estos hombres del siglo XIX, la naturaleza que se dibuja a sí misma a través de la luz. ¿Por qué una vez fotografiado el Coliseo puede caer en pedazos? Wendell Holmes piensa exactamente
en términos de la garantía en oro del papel moneda. Llama a este gran banco de imágenes el banco de la naturaleza. Del mismo modo que una reserva en oro garantiza el valor de ese pedazo de papel, que es un billete, la captura fotográfica, el contacto indicial entre la placa sensible y la materia, el coliseo, material real, garantiza el valor de todas las reproducciones circulantes. Por primera vez tendremos, dice Holmes, una moneda, un circulante universal, con la fotografía. Entonces, en resumen, corresponde al siglo XIX la creación de un imaginario utópico particular, la de un archivo de información potencialmente infinito y universalmente disponible. En este universal no hay nadie en particular, así como no hay nadie en la toma fotográfica, la naturaleza se dibuja a sí misma, tampoco hay nadie en particular en el acceso a esa información. Entramos luego al siglo XX, que corresponde a este siglo. En primer lugar, es el siglo donde aquella idea del gran banco de imágenes se hará realidad con el desarrollo de los medios masivos de comunicación. En términos concretos, después de la Primera Guerra Mundial, particularmente en Alemania, la más joven de las potencias europeas, e impulsado sobre todo por el éxito rotundo de la prensa ilustrada, comienza a desarrollarse lo que llamamos una industria cultural. El despegue de la prensa ilustrada involucra, por supuesto, un montón de aspectos técnicos que permiten que la reproductibilidad fotográfica pueda ir de la mano de la reproductibilidad de la imprenta, pero sobre todo se debe a la pronta eficacia comercial y política. Ahora bien, como suele suceder, una utopía se desarrolla o se realiza en términos distópicos. Y es así como aquel imaginario decimonónico va a mostrar prontamente en la realidad sus sombras y sus fisuras. Si correspondió al siglo XIX proyectar una sociedad de la imagen, correspondió al siglo XX desconfiar de las imágenes. En efecto, quienes pensaron en profundidad sobre la fotografía y los medios masivos en las décadas de 1920, de 1930, lo que aportaron como idea nueva y singular fue la desconfianza en la información. Porque, ¿qué queremos decir cuando afirmamos que en el siglo IX cayó el mito decimonónico de la objetividad fotográfica? La fotografía es un índice, es una huella, y el objeto fotografiado estuvo allí frente a la cámara. Lo que se comprende a partir del siglo XX es que este objeto en sí mismo, que estuvo allí frente a la cámara, es mudo, es opaco, es asignificante. Que para que una fotografía se convierta en imagen es necesaria una operación artificial, no mecánica, de asignación de sentido. La desconfianza no es más que el descubrimiento de que toda información es una construcción. Refiere a los usos de las imágenes. Hay dos cuestiones fundamentales que hacen a la prensa ilustrada, sobre todo alemana, como campo empírico de este tipo de reflexiones. De este tipo de reflexiones que, tengámoslo en cuenta, implicaron una verdadera revolución en el pensamiento occidental, ¿no? Esto de pensar la información mediática no como una representación de la realidad, sino como una construcción ideológica, ¿no? Una es que la industria editorial se desarrolló en paralelo al rearme industrial de la guerra después de la Primera Gran Guerra, que fue el mismo caldo de cultivo en que se formó el nazismo, en paralelo al resto de los totalitarismos europeos. Otra cuestión fundamental es que la prensa ilustrada consolida una condición para la imagen
que ya se va a dar de ahí para siempre, que es su articulación indisoluble con un texto. Y digo para siempre porque con las fotos que circulan hoy en Internet pasa exactamente lo mismo. Hablaba Rodrigo algo de esto el viernes. No hay fotografía sin metadatos. Metadatos que el propio sistema exige para las imágenes que se suben y sin las cuales el sistema no podría relacionar a las fotografías entre sí. Metadatos sin los cuales la máquina no podría efectivamente construir ninguna red. Volviendo a los años 30 del 1900, Walter Benjamin dirá que la fotografía es la primera imagen para la cual, por primera vez, un epígrafe es esencial. Sin texto, la fotografía carece de significación. No se refiere, podemos adivinarlo, solamente al texto verbal o al pie escrito de una fotografía. Se refiere al texto en sus muchas implicancias, un texto, entre comillas, que puede estar en el lugar de la página que ocupa la fotografía, su tamaño, qué lugar ocupa en una secuencia determinada de imágenes, etc. Esta desconfianza en la información, esta conciencia de que el documento fotográfico es algo construido, atraviesa los principales movimientos artísticos de las entreguerras, desde la Bauhaus hasta el surrealismo, y generó no solamente un pensamiento teórico y crítico sin precedentes, sino también el inicio de formas de arte que en última instancia son la más pura genealogía de lo que hoy vemos en Byte Footage. Me refiero al arte como modo de intervención, manipulación, apropiación, sabotaje, contradiscurso, resignificación, etc., a partir de la información disponible. Porque obviamente no escapó a los ojos de aquellas personas que si la información es una construcción, una representación de lo real de acuerdo a parámetros de intereses propios, por ejemplo, defender los privilegios de una clase social o generar adhesión a un partido a través de la propaganda política. Si la información, decimos, era una construcción, entonces podía construirse de otras maneras. La información se politiza. Este es el sentido del famoso texto del Walter Benjamin del 36, en torno del aura. No la mera disponibilidad de la información gracias a la reproducción. Él sabe que esa idea no es nueva y de hecho la cita casi como el descuido, como quien cita un estereotipo, de la mano en este caso de una frase del poeta Paul Valéry, que dice: hoy la información nos llega al encuentro con la misma facilidad que el agua al abrir una canilla. Entonces, no la mera disponibilidad, eso no es más que el telón de fondo de este ensayo, sino que a partir de ello se puede contraponer al uso oficial de la información, la estetización fascista de la política, en tal caso para Walter Benjamin, una revolucionaria politización del arte. Cuando los curadores u organizadores de Byte Footage en su texto dicen: la libertad no yace en la cantidad de información disponible, sino en la posibilidad de reinterpretar, relocalizar y reutilizar esa misma información, están adscribiendo a esta tradición del arte político, que tiene su insignia más característica en aquella época en la invención del fotomontaje, que no es el collage como forma artística moderna, sino la posibilidad de apropiarse de la información social disponible, recortarla y rearmarla en un nuevo discurso, deshacer la unidad imagen-texto
disponible y armar otra. Dos procedimientos básicos que siguen apareciendo en muchas de las 15 obras que están presentes en Byte Footage. En la exposición la imagen arde particularmente. Me refiero a fragmentar y rearmar nuevas secuencias, por un lado, o a disociar imagen-texto o imagen-audio, en el caso del video, por otro. Ahora bien, esta comparación también puede resultar sumamente caprichosa, extemporánea, inadecuada. Porque está claro que se trata de dos contextos bien distintos. Sin ir más lejos, los montajes, por ejemplo, de que hacía John Herzog en los años 30, eran claramente un contradiscurso hacia la propaganda nazi. Cuando nuestros artistas, aquí en la exposición, critican o se burlan o resignifican a YouTube, Facebook o Google Maps, ¿dónde está el enemigo? Entonces, siguiendo un poco el esquema en el que venimos avanzando rápidamente, podríamos pensar, entonces, ¿cuál es el aporte propio del siglo XXI? ¿Cuáles de estas señas, en todo caso, podemos encontrar en una propuesta como este festival o esta muestra del siglo XXI? ¿No? Y en primer lugar, si bien nosotros podemos relacionar Internet con aquella moneda universal del señor Holmes, o con la información domiciliaria on demand de la canilla de Paul Valéry, sabemos que hay en medio una cuestión de escala que no podemos medir solamente en términos cuantitativos, ¿sí? Que los efectos cualitativos, psicológicos, sociales, son tan evidentes que no nos permitirían esto. La sobreproducción y la sobredisponibilidad de la información es algo que aparece en el propio statement del festival Byte Footage y precisamente de lo que comenzó hablando Francisco en los ejemplos que trajo, ¿no? Y allí donde el festival quiere poner una alerta especial. ¿Sí? Ya un coetáneo de Walter Benjamin, que era Siegfried Krakauer, coetáneo pesimista, ya él había sospechado que un sujeto sometido a una cantidad incongruente de información se volvía incapaz de procesarla, de discriminarla, y por lo tanto se volvía incapaz de generar cualquier tipo de conocimiento a partir de esa marea informacional, ¿no? Yo creo que esto es un poco discutible. Krakauer, era coetáneo de Benjamin, todavía era un hombre moderno, ¿sí? Pienso que esto es discutible hoy, ¿no es cierto? Y que no podemos dejar de sospechar si hoy no se están gestando nuevas maneras de conocimiento, sinóptico, conocimiento con mirada periférica, ¿no? Conocimiento sinóptico no necesariamente de organización jerárquica, como estamos acostumbrados. Pero por eso, justamente, me parece más interesante que la curaduría de Byte Footage justamente lo plantea esta cuestión en términos de memoria y de territorio, que son dimensiones también afectivas, no solo cognitivas, que implican maneras de vivir. Entonces, el estado de alerta, entonces yo pienso, no sería tanto la ignorancia como la anestesia. Este es el gran drama del solitario Funes el Memorioso.
a quien no leyó este cuento, además de tenerle una envidia absoluta de que lo tenga en el futuro y no en el pasado como yo, se los recomiendo calurosamente, ¿no? Digamos, es el gran drama de este personaje solitario, Funes, el memorioso, ¿no? La genialidad de Borges consistió en postular una memoria literal, infalible, sin fisuras, como la de una máquina, a la invención de un personaje humano. ¿Mm? En verdad no es memoria, sino registro. El caso puntual que aparece en este cuento es el de un fonógrafo, pues es un cuento ambientado un poco en el pasado. Parece un fonógrafo, pero podría ser cualquiera de las tecnologías de registro sonoro, visual, ¿no es cierto? Este, eh, pero eh, de alguna manera usamos impropiamente muchas veces la palabra memoria cuando hablamos de máquinas, ¿sí? Y esta es una de las conclusiones del cuento, ¿no? Sin ir más lejos. Borges arrancó imaginando cómo sería la existencia de una persona carente por completo de olvido. ¿Cómo sería la existencia de una persona que careciera completamente de olvido? Para concluir que esta imposible, por supuesto, ¿no? Capacidad de recordar literalmente todo, nos habla de una persona en verdad carente de memoria. Funes el memorioso es un desgraciado sujeto apresado en un rincón inmóvil, sometido a una marea indiscriminada de detalles. Un sujeto bastante maquínico, por cierto, incapaz de abstraer, de pensar, pero sobre todo de reaccionar afectivamente. Mi memoria, Señor, es como un vaciadero de basuras. El cronométrico Funes, como lo llama Borges, quien sabe la hora todo el tiempo sin mirar el reloj ni el cielo, que puede recordar con precisión las formas de una nube del lunes a las 3:30 y cotejarla con las vetas de la madera de un quebracho visto el 4 de abril de 1890, no está en ningún lugar ni en ningún tiempo. Esta pérdida de coordenadas corporales es referida a menudo como un síntoma de nuestra época. Y en este sentido, y porque se vincula a un par de los proyectos seleccionados en la imagen Ardel, me interesaba compartirles el trabajo de Carla Lois, una geógrafa capa nuestra. Lo tomo sobre todo un texto que aportó a Informe Scaleno, ¿no? Donde ella comienza diciendo dice Carla Lois, que la publicidad es engañosa, que sus fotos están retocadas, que los porcentajes de efectividad de los productos que promocionan están dibujados y que nada de lo que compremos va a lucir tal como nos lo están vendiendo, está amplia y socialmente aceptado. No lo decimos así, pero sabemos que la publicidad miente. En cambio, no le permitimos nada de esto a los mapas. Antes, la fotografía también disputaba este trono, pero el desarrollo de tecnologías digitales que permiten a un usuario medio intervenir y alterar las fotos le han hecho perder ese aura. En el caso de los mapas, ocurrió todo lo contrario. Las nuevas tecnologías y la masificación del uso de herramientas tales como Google Maps o los GPS, en lugar de despertar conciencia sobre la capacidad de manipular las imágenes cartográficas, incrementaron potencialmente la confianza casi ciega
que los usuarios depositan en estos dispositivos para moverse por el mundo. Y luego sigue, se los recomiendo el artículo, nombrando infinidad de casos, algunos incluso muy graciosos, de accidentes con GPS, por ejemplo, varios ejemplos para mostrar cómo justamente la masificación cartográfica avanza inhibiendo la capacidad de establecer vínculos inteligentes y sensibles con los espacios que habitamos. Entonces, por eso también, para un teórico cultural como Frederick Jameson, el arte como antídoto a lo que él llama la esquizofrenia posmoderna, sería fundamentalmente un arte de remapeos sensitivos, ¿sí? Pero también, por ejemplo, por eso, para Boris Groys habla del arte contemporáneo como topografía. Hay un artículo muy interesante que también pueden encontrar en la web, la topografía del arte contemporáneo, ¿sí? Boris Groys habla del arte contemporáneo como topografía, ¿no? Dice que lo propio del artista es apropiarse en el sentido de retirar elementos del espacio ubicuo de la información y volver a enraizarlos. Devolverle a esta información anónima y ubicua un aquí y ahora. Por eso dice que en verdad los artistas lo que hacen es reauratizar las copias. Haciendo ahí un juego con Benjamin. Porque justamente, ¿qué es lo que no se puede copiar? Esto lo sabía Benjamin. La imagen se puede copiar exacta. ¿Qué es lo que no se puede copiar? La situación del original, el aquí y ahora del original. ¿Sí? Los artistas volverían a reauratizar esa información ubicua, volviéndole a dotar de un aquí y ahora, dice Boris Groys, ¿no? Y este tipo de reflexiones creo que tienen una consonancia muy interesante con lo que pasa en este festival y en esta exposición. Por ejemplo, la obra de Sahara Gómez, que también mencionaba él en su PowerPoint, ¿no? Donde, recordemos, ¿no? Esas imágenes donde ella, por ejemplo, sustrae aéreas territoriales de Google Maps y vuelve a traerlas literalmente hasta el hueso, uno podría decir. En una existencia, no, están las fosas comunes que él mencionaba, una existencia que quiere hacerse desaparecer, pero cuya evidencia muda, esos huesos, cuya evidencia muda, está ahí para que un artista las haga hablar. Y de nuevo, ¿sí? Como decíamos, no se trata de una situación nueva solamente por estas cuestiones de cantidad, de cantidades abrumadoras de las que hablamos también al principio de estas obras de arte, sino de algo que también mencionaba el viernes Rodrigo Alonso en su intervención, ¿no? Una diferencia también fundamental de nuestra época es en qué medida todos somos productores en potencia, ¿no? De imágenes, ¿no? Esta situación también ha dado lugar a nuevas utopías, como estas utopías reales de las que habla Eric Olin Wright, por ejemplo, ¿no? Esta utopía de un gran, enorme archivo horizontal producido por todos, ¿no? Entonces él pone, por ejemplo, a Wikipedia como una especie de modesto comunismo real, ¿no? Pero creo que el problema principal más agudo es más bien aquel que aparece señalado en obras como, por ejemplo, la de Florencia Aliberti, seleccionada por el jurado aquí para la imagen Arde, que me encantó. ¿No? Señala, ¿no? Esta obra, ¿no? Como las condiciones, en todo caso, de participación están de antemano totalmente preformateadas, ¿no es cierto?
Ella usa, lo habrán visto en la obra, videitos que suben los adolescentes a, a YouTube, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, tomáramos el caso de Facebook, ¿sí? Que la podemos ya leer casi completamente porque está pronta a desaparecer. Perdón, ¿no? Si pensamos en el ejemplo, ¿no?, de Facebook, decíamos, ¿no?, que pudo haber provocado, ¿no?, en su momento la sensación de una vidriera donde uno libre y espontáneamente exhibe lo que quiere, ¿no? Pero que en obras como esta veríamos claramente, ¿no?, cómo es a través de la sutil disciplina del formato. ¿Sí? El caso de Facebook, ¿qué sería? Bueno, una foto anuncio con determinados metadatos, con cierta periodicidad diarística o crónica, ¿eh? A través de la sutil disciplina del formato, uno va aprendiendo e interiorizando cómo guionar su vida. Entonces, el formato es el que genera contenido, porque sin una estandarización, el sistema no podría armar red, como decíamos antes, ¿no? Entonces, de ahí que el título de la obra de Florencia sea claramente irónico, cuando llama a su obra Self-Expression. ¿Sí? En el sentido de que Internet, como ella muestra, no provee de ninguna manera un medio de expresión, sino que se trata de tecnologías de constitución de subjetividades, como también señalaba Francisco antes, ¿no? Su éxito, su capacidad de impregnación en el cuerpo social, ya lo vio Debord también, en su famosa Sociedad del Espectáculo, cómo se pasó del ser al tener y luego del tener al aparecer. Y esto se vuelve una condición existencial. ¿Sí? El riesgo de no entrar en el juego de aparecer en el espectáculo es de literalmente no existir, ¿no?, de caerse del mapa, ¿no? Entonces, en una síntesis rápida, si en el siglo XIX, decíamos, en el gran banco de Wendell Holmes, el referente real de cada fotografía era una garantía tan dura y confiable como el oro para el papel moneda, luego en el siglo XX, entre las dos guerras mundiales, ese real se vuelve relativo, relativo al punto de vista ideológico desde el cual se mire. En el siglo XIX predominaba el discurso universal de la ciencia, acá en el XX el discurso antagónico de la historia. En un tercer momento, que sería el nuestro, y que no empieza en el siglo XXI, sino en la década de 1970, ese referente real desaparece. En el plano de las imágenes y de la información, los signos en general entran en la etapa de simulación, ¿sí? Ya no hay una relación entre un signo y una realidad, sino que el signo construye la realidad. No hay una relación entre imagen y real, sino que la relación es de una imagen a otra imagen. La relación es de un signo a otro signo, ¿no? En el plano de la riqueza sucede lo mismo. ¿Sí? La economía se vuelve virtual exactamente en el mismo momento y de la misma manera, ¿sí?, cuando Estados Unidos dictamina que se acaba el patrón oro, ¿sí?, que ya el valor del dólar no va a estar más medido por una cantidad de reserva en metálico, ¿no? Entonces, el valor del oro el valor del dólar deja de ser una cuestión de iure, podríamos decir, de derecho, y pasa a ser un valor de facto, yendo hasta las últimas consecuencias de que depende el valor del dólar de la fuerza, del poder político y militar. Se imaginarán, porque esto lo ven todos los días, cómo esto afecta a las garantías democráticas, pero que estamos para hablar de otras cosas, ¿no? Cómo vivir en una cultura simulacral, ¿no?, donde pareciera que si uno no participa en el juego del espectáculo, no existe, o se cae del mapa. Nicolás Mavrakis, en su contribución
al dossier de pornografía de Informe Scaleno, que también les recomiendo, dice que, a diferencia del género pornográfico, que puede consumirse en lapsos discriminados de tiempo, de manera permanente y en cada minuto de nuestra vida supuestamente privada, somos objeto de la mirada pornográfica de Google, un verdadero aparato universal de desnudamiento compulsivo. La pornografía, que era transgresión, se convirtió en obediencia. Esto tiene que ver también con un concepto que ustedes conocen, que es el de la sociedad de control, que llegó a teorizar Foucault antes de morir, ¿sí? Lo que el fin de la sociedad disciplinaria, donde había lugares de la disciplina, ¿no? La cárcel, la fábrica, ¿no? Ya no hay más lugares de la disciplina porque el control lo llevamos adentro nuestro, de nuestro cuerpo, como un ADN. Y replicamos ese control por el mero hecho de vivir. O sea, no importa si estamos trabajando o no trabajando, ¿sí? Y Baudrillard va a decir que efectivamente frente a este control somos como frente a nuestro ADN, ni activos ni pasivos. ¿Mm? Y como replicamos estas formas de control y estas formas de sentir y estas formas de subjetividad, no importa si estamos trabajando o descansando, y esto es porque, entre otras partes, el trabajo como era, en lugares determinados, donde éramos explotados y producíamos y nos pagaban, ese trabajo está desapareciendo, pero ahora trabajamos todo el tiempo. Entonces es interesante porque el artista, que en el capitalismo industrial era un outsider, era lo contrario del trabajador, hoy en día el artista es el modelo del trabajador postfordista. Si lo piensan bien, todos, artistas o no artistas, somos creativos, autoexplotados de tiempo completo. Entonces, para cerrar un poco, porque justamente la idea de este festival no es deprimirnos, sino pensar, pensar qué fisuras, qué márgenes, ¿no? Puede haber con respecto a estas cosas, ¿no? Y pienso que tiene también mucho que ver con la presentación del documental, del film que se hizo aquí también antes de nuestra charla, que encuentro muy sintónico con cuestiones muy lindas que piensa Bifo Berardi, ¿no? Cuando él dice, ¿no? Piensa cuál es la posibilidad de supervivencia de lo vivo, ¿no? En este capitalismo moribundo, ¿no? Y dice, la supervivencia, cito, ¿no? La supervivencia de lo vivo en este esqueleto moribundo dependerá de la capacidad de los organismos vivos de retirar energía fuera de la trampa económica y recombinarse en espacios de autonomía con más imaginación, frugalidad y amistad. Cuando habla de retirar energías fuera de la trampa económica, refiere Bifo a desertar de ciertas ficciones colectivas, aquellas que nos dicen tenemos que tener tal cosa, tenemos que aparecer en tal lado, que transforman nuestra vida en permanente falta, en permanente carencia, dudar de los supuestos que nos esclavizan, como por ejemplo dudar, ¿qué es la riqueza? Se trata de un discurso ascético, de tipo moral, en absoluto. Recombinarse en espacios de autonomía con más imaginación, frugalidad y amistad. Bifo habla de la revolución de los ricos, aquellos que tienen tiempo
cuerpos, sexualidad. Y todo esto es lo que yo encuentro que concentra lo que para mí es la expresión más fundamental de la propuesta de Byte Footage, cuando en su statement los chicos dicen: Byte Footage es un espacio para la demora. ¿Mm? Y que tiene que ver con esta otra afirmación que ellos hacen, cito: la libertad no es aquella que se nos presenta, es aquella que construimos desde los márgenes. Y cuando hablamos de márgenes no nos referimos a irnos a vivir a una isla desierta. De hecho, los chicos de Byte Footage hacen de este lugar, que uno podría decir es el centro mismo de la política cultural oficial, un margen. El festival Byte Footage es un desplazado, fue desplazado del espacio donde iba a exhibir y toma este espacio, justamente lo que decía Francisco, cómo tomar este espacio para sus propios intereses. Eso quiere decir margen. Muchas gracias.